Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Este texto que hemos leído no es cualquiera. Es justamente el final del Evangelio de Marcos y el final de los otros evangelios. Los que lo vieron, lo escribieron, y tenemos 4 relatos distintos. Lo primero de todo es que se nos pide: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Ciertamente que Dios tuvo sus profetas en otros pueblos, y esos profetas, algo de la sabiduría que recibieron, la predicaron. Dios tuvo sus predicadores antes de los apóstoles. Yo no puedo dejar de ver a Buda como un hombre que mucho antes de Cristo se dedicó, tal como nos dicen las crónicas, a la meditación, a la oración, pero a mucho ascetismo además. Hay representaciones de Buda pues en esos momentos de ascesis, esquelético, y después dicen las crónicas que recibió una iluminación. ¿Es eso posible? Es posible, porque si él era un hombre santo, un hombre que trató de vivir una vida del espíritu, no de las pasiones, Dios le pudo dar una iluminación. Y los frutos del budismo han sido muy buenos. Los frutos del budismo han sido tan buenos que incluso en Japón o en el Tíbet, ahora el norte de la India, ha habido monasterios. Es uno de los pocos casos en que una religión no cristiana ha dado como fruto bellísimo la vida monástica, la vida dedicada a la meditación, la ascesis, el control de las pasiones, buscando algo más que este mundo. Ahora bien, Jesús dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es decir, el budismo pudo ser algo bueno y nacido de este modo que he dicho, pero por bueno que sea, es incompleto. Por bueno que sea, solo es una preparación al mensaje de Cristo. Por buenas que sean otras religiones que tengan aspectos positivos, todas quedan superadas, completadas por el Evangelio de Cristo. De manera que un cristiano no puede decir: dejémosles a ellos que ya tienen su religión. Porque la religión cristiana fue creada por Dios. No es obra de hombres. Es la religión que Dios quiere para todos los hombres. Por lo tanto, la palabra id al mundo entero y proclamad el Evangelio se cumple ahora. Muchos sociólogos, historiadores se lamentan
de que hayan enviado misioneros, la Iglesia, a otros lugares y que hayan desaparecido otras religiones, por buenas que fueran algunas, esa era la voluntad de Dios. Es triste ver en nuestra época que algunos cristianos, después de haber conocido la verdad plena, ahora vuelven al budismo o vuelven a otras espiritualidades. Después de haber conocido la plenitud, la perfección, la cúspide de la revelación, ellos vuelven a los pasos previos, a los pasos anteriores. No solamente no podemos volver, sino que además no se debe hacer una mezcla. No se puede hacer una mezcla como si fueran dos realidades iguales. Yo he conocido a cristianos que con buena fe, pero intentan hacer una mezcla como si la verdad estuviera dividida entre las dos cosas y mezclándolas fuera algo mejor. No, el cristianismo tiene la verdad plena, no le falta nada. El cristianismo tiene todo lo que Dios ha querido revelar a los seres humanos. Podía haber revelado menos, podía haber revelado más. Suficiente. Eso es el Evangelio. Esa es la Sagrada Escritura. Por eso, en las parroquias no debe enseñarse filosofías orientales que a veces incluso incluyen cosas contrarias a la doctrina del cristianismo. Por lo tanto, eso respecto a antes de Cristo, por lo de id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Pero después de Cristo han podido aparecer nuevas religiones enviadas por Dios. No. Según nuestra fe cristiana, la revelación quedó completa hasta la última palabra con la muerte del último apóstol que escribió la última epístola o escrito de la Biblia. Por lo tanto, si me preguntan, ¿es verdadera la fe de los mormones? Pues no puede ser, porque la Biblia dice que no va a haber una nueva revelación, no va a haber una nueva religión. Los mormones son muy buena gente, yo les veo tan jóvenes, tan llenos de ideales, etcétera, pero la palabra de Dios dice claramente que no atendamos a futuros nuevos profetas que nos prediquen otro evangelio. Dígase lo mismo respecto a otras religiones como los musulmanes. Para ellos era un profeta, para la religión cristiana no es un profeta, no lo es. ¿No pudo Dios tal vez? No. La verdad ya había sido dada. Si otro viene predicando otra verdad, sea Mahoma o sea Lutero, para el cristianismo eso no es verdad. Respetamos a las personas, pero las ideas no son igual de respetables siempre. Las ideas, desde una fe, podemos decir no, según nuestra fe, esto no es verdad. Las personas sí, son respetables, pero eso no significa que todas las doctrinas dan lo mismo. El concepto de dogma, precisamente, lo que implica es una verdad absoluta, perfecta, plena, en la que no hay error. Recuerdo la conversación que tuve con un chico hace 2 días y él me contaba su camino, su evolución hacia el dogma. De una vida sin dogmas, en la que no había verdad, ni Dios, ni trascendencia, todo era relativo, su camino hacia el dogma, a través de personas, de reflexión, etc. Y él mismo llegó a la conclusión de que sí, es verdad, hay dogmas. Pero esto, y las palabras que estamos glosando, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, esto implica que todas las religiones no dan lo mismo. Cualquiera se puede salvar en cualquier religión que adore a un único Dios, que es creador, que es bueno, cumpla unos mandamientos justos, trate de seguir la ley natural. Cualquiera puede salvarse
en cualquier religión. Pero religión verdadera solo hay una. Se salvarán por Dios, no por esa religión. Si un mormón se salva, se salvará por Dios, no por la religión mormona. Según la fe cristiana, si un musulmán se salva, será por Dios, no por esa fe que ellos siguen. Por lo tanto, con ellos todo el amor del mundo. Pero tenemos que proteger nuestra fe. Tenemos que preservarla de toda contaminación. No podemos mezclarla con nada, porque es pura, es perfecta. Cualquier cosa que le quisiéramos añadir, la estropearía. Cualquier cosa que le queramos quitar, la estropea. Es perfecta. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Es decir, no significa que los no bautizados van al infierno, no. Lo positivo es verdad, el que se bautice, el que tenga fe en Jesús, el que diga, Señor, perdóname, sálvame, yo quiero cambiar, se salvará. Solo no recibiría la salvación el que resista la verdad una vez conocida, el que conociendo la revelación de Dios se cerrara. En ese sentido, el versículo es verdadero. El que cree y se bautice se salvará, y el que no, no. Pero entendido de esta manera, este versículo, el que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado, hay que entenderlo de acuerdo al sermón que he dicho. De acuerdo al sermón que he dicho. Aquel que conozca la verdad de Dios, sabiendo que es de Dios, y aún así diga no, claro, no se puede salvar. Yo creo que casi todos los hombres al final Dios hace un último intento para que se salven, para que se limpien, para que pidan perdón. Pero debemos huir de los dos extremos, del extremo del rigorismo que han tenido sobre todo algunos hermanos protestantes. Todos los que no estén en esta fe se condenan. La Iglesia, desde el final del Imperio Romano, si leemos los escritos de los Santos Padres, no pensaba así. Pensaba que los hombres podían salvarse aunque sin culpa no hubieran conocido a Cristo y no estuvieran bautizados. Este versículo, el que crea y se bautice se salvará, se entendía del modo que he dicho, porque hay escritos que indican que se entendía de esta manera, sin ninguna duda. Y por eso en la Edad Media no pensaban que todos los que vivían fuera de Europa se condenaban, no. Sin embargo, algunos grupúsculos protestantes sí que empezaron a pensar eso a partir del siglo XVI. Ese rigorismo no es verdad. Tampoco es cierto lo otro. No da lo mismo cualquier religión, todo el mundo se salva. No, eso tampoco es verdad. Yo creo que esta glosa que he hecho a este versículo ha sido un poco larga, hablando de las religiones, pero así se entiende perfectamente cuál era el pensamiento de Cristo cuando dijo estas palabras, porque sus seguidores así lo han entendido siempre. Así lo han entendido siempre, en el Imperio Romano y en la Edad Media. Por lo tanto, tengamos una visión optimista respecto a la salvación, incluso de los no cristianos, que Dios es Padre. Dios no ha creado las almas para irlas arrojando al infierno conforme murieran, no. Lo que pasa es que el cristianismo da muchas más facilidades. El cristianismo es una ayuda, el cristianismo es decir, míralo todo el panorama, míralo todo el plan que yo he hecho. Y además te doy los sacramentos, te doy gracias a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. El cristianismo es una gran ayuda, es un regalo, pero eso no implica una visión pesimista de la historia.
Nada más que todos nosotros amemos a los no cristianos y al mismo tiempo hagamos siempre lo posible para que se conviertan a la verdadera fe de la única religión verdadera. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador nuestro, que vives para siempre intercediendo por nosotros, dirigimos nuestras súplicas.